esta mañana vamos a platicar con una panameña que ha tenido el privilegio de ser presidenta de la Asamblea Legisladora de la República, además presidenta del PRD y candidata presidencial. No sé si me queda algo, estoy hablando de la ingeniera Balbina Herrera Arauz. Buen día, Ministra ingeniera. de Vivienda también. Ay, ministra de Vivienda. Bienvenida, ingeniera, ¿cómo está? Buenos días, buenos días. Quiero primero decirme lo complacida que estoy encontrándome con grandes amigos aquí, colega Milton Enrique, que tuvimos con nosotros en la asamblea en momentos interesantes, ¿verdad, Milton? Con Rubén, por supuesto, y contigo y con Camila, que no había tenido, creo que es la segunda oportunidad que nos encontramos en un programa, así que, pero la próxima tiene que ser, por supuesto, presencialmente, porque virtual es bueno, pero nos quita un poco ese sabor a lo humano, a lo cotidiano, al abrazo, al cómo estás. Así que también a nuestro... Y el sabor del café Lavazza. Exactamente, Daniel, gracias. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Así que estoy aquí a las órdenes para compartir y analizar un poco en perspectiva lo que está pasando. Vamos a ver varias cosas, varios temas, ingeniera. Quiero comenzar con lo que está ahora mismo en el tintero. Y es que en el caso de los pinchazos que involucran al presidente Ricardo Martinelli, usted dijo una expresión, a ver, la mayoría de los demandantes, en este caso los querellantes, han desistido, han llegado a acuerdos con el presidente Ricardo Martinelli, lo cual es absolutamente civilizado y aceptable. No obstante, usted, ingeniero Herrera, la voy a citar, usted le declaró a los medios: se debe sentar un precedente, ya que nadie puede usar el Consejo de Seguridad para perseguir a opositores y violar la intimidad. Amplíeme ese concepto, por favor, ingeniera Herrera. Primero, quiero decirte que este es un tema que tiene 6 años y medio, de los cuales muchos de los elementos que se inició en el 2015, en enero del 2015, hoy están saliendo a nivel internacional, como es comprar un equipo de software a nivel local. Desde el 2011 se comenzaron los trámites y ya se compró 2012, a través no del Estado, sino de una compañía que es la que aportó el recurso y luego fue utilizado en el edificio 150. Pegasus se llama. El Pegasus. Este es un software que es conocido mundialmente y por su compañía como Pegasus. Eso es importante que se sepa, porque ¿dónde fue ubicado este software? Fue ubicado en una estructura que por ley es para proteger la seguridad del Estado panameño, perseguir la organización delincuencial, tanto terrorismo como el tema también del narcotráfico. Y proteger al resto de los panameños, porque es el tema de seguridad nacional. Ese organismo que se llama Consejo de Seguridad fue precisamente modificado en marzo del 2010, y el cual se pone a la cabeza el presidente de la República. Y tiene un secretario del Consejo, forman parte otros ministros. Pero el cambio fundamental que se hace en marzo del 2010 y que es el decreto 263 es que el presidente de la República es quien coordina el Consejo de Seguridad. Ese es otro elemento importante para nosotros en este análisis. Y el tercer tema es que si tú quieres perseguir a alguien, ya sea porque es narcotraficante, terrorismo, o porque tú está atentando contra la seguridad interna del Estado, tú tienes que solicitar una autorización judicial a la Corte Suprema de Justicia para que te autorice perseguir a esa persona. Y ninguno de estos elementos fue concebido. Entonces, nosotros los panameños, común y corriente, o cualquier tipo, ya sea periodista, ingeniero, abogado, opositor, participante de algún grupo político o activista de los derechos humanos en este país, decide hacer sus actividades normales y cotidianas. Entonces, si alguien te quiere seguir, te tienen que solicitar a la Corte Suprema de Justicia un listado. Yo voy a perseguir a tal persona. Entonces, cuando tú miras esto, tú dices, ¿sabes qué? Ya esto no es normal, esto no es correcto. Tú tienes que solicitar
cualquier autorización, que no se está autorización, y lo recalco porque la gente dice que todos los gobiernos pinchan, pero todos los gobiernos tienen que hacer las cosas bien. Okay. Dicho esto, dicho esto, nos vamos a la pregunta que me acabas de decir. Cuando hace 6 años empezó esto, nadie tenía la convicción de quién era. Salió el listado de las 150 personas y fuimos a la fiscalía. Y de allí, la querella que ponemos en aquel entonces 6 personas conjuntamente con la fiscalía no era dirigida a nadie en particular, sino que se indagara, que se investigara, porque nadie sabía cuál era la ruta final que iba a llegar esta investigación. Pero esa ruta en el camino nos llega directamente con un testigo protegido y van dando elementos que nos llevan a lo que tenemos ahora. Sencillamente, ya eso no es un tema entre un expresidente de la República, presidente del Consejo de Seguridad, y Balbina Herrera, una opositora quien participó con él en el 2009. Porque en ese hallazgo, en esa investigación, aparecen otras personas que ni siquiera forman parte de nuestro colectivo, sino que eran un panorama, ¿cómo le dice? Un menú mixto de muchas personas en este país. Ingeniera, ahí la radio tiene la bondad, el beneficio de que se puede ampliar los conceptos para efectos de ilustrar a la audiencia. Es una gran ventaja que tiene la radio que no tienen otros medios. Voy a citar otra de las expresiones vertidas por usted. Usted dijo, entre comillas, si se están llegando a acuerdos, no es porque Ricardo Martinelli sea inocente. Amplíeme eso, por favor. Claro, entonces cuando llegamos allá los querellantes, pasó todo este tiempo y las conversaciones se dieron. Yo les tengo que decir que él con los querellantes trató de muchas veces desde Miami llegar a acuerdos. ¿De que estaba preso en Miami? Sí, claro. El primero que iba a ir a Miami era el abogado Paco Carreira, que tenía la oportunidad de poder entrar a los tribunales norteamericanos. Pero como es nada, en esto no llegó a ningún acuerdo. Porque esto está dentro de la ley. Se dio todo el proceso en la corte cuando él era diputado, luego baja al sistema penal acusatorio normal y pensaron que ahí no iba a ocurrir nada. Pero la persistencia, la tenacidad de todos, porque yo tengo que reconocer que tanto la fiscalía como varias víctimas, bueno, varias no, bastante, como alrededor de 30 víctimas, más los 6 querellantes nos mantuvimos. Llega y se da el primer resultado de no culpable. Entonces, cuando tú te percatas de eso, nosotros continuamos, porque nosotros sí sabíamos los que nos siguió, porque lo que dice el expediente es la forma de cómo persiguió a cada uno de los objetivos que le llaman ellos. Por ejemplo, tenemos una idea, ingeniera, así cortito, una idea. Por ejemplo, a Michel Doe, secretario general del partido. ¿Qué hacen con Michel? Se entraron a su correo, entraron a su teléfono, pero además como tenían su agenda, lo perseguían. Y entonces, lo perseguían. Y entonces, por ejemplo, en ese entonces se estaba llevando el Congreso del PRD. Como se entraban a su teléfono y a su correo, sabía que iba a reunirse en el Hotel Panamá. Y cuando llegaban al Hotel Panamá le decían, oye, tú no puedes autorizar eso. El chief dice que aquí no puede haber Congreso del PRD allá. Que no íbamos a otra instalación. Cuando llegamos allá, lo siento. Lo logramos hacer, dice Michel, en la escuela Venezuela, porque se mantuvo, no se habló por teléfono, sino se dio de boca a oído. Pero aún así, cuando se iba del Congreso, había personal muy, muy cercano a cuando se fue a firmar el contrato. Entonces, en el caso particular de nosotros, yo estaba de candidata en aquel entonces en las primarias a la alcaldía, en las primarias del PRD. ¿Ustedes recuerdan eso? Yo iba a reuniones comunidades donde nadie había llegado. Y resulta cuando yo iba a la reunión, me habían cancelado la reunión. Dije, no, pero ingeniera, pero si usted vino acá y mandó un asistente suyo a cancelarlo. Digo, pero ¿quién me llevó a eso?
Me ocurrió como 10 veces en situaciones similares. Íbamos aquí en Caledonia, en marchas, había aquel grupo donde estaban todos los partidos políticos reunidos y organizaciones sociales. Ustedes recuerdan que le llamaban el llamado Grupo Washo. Gente por la defensa de la democracia. Exacto, ¿recuerdan ustedes? Entonces, en toda Caledonia se ponía alguien atrás a gritarme, en toda la marcha. Y llegó un momento en que te desespera. Y me dice, digo, sáquela de allí. Bueno, con todo lo que ustedes se pueden imaginar, lo que es el hostigamiento. Y yo me regresé. Y los muchachos, o los dirigentes que estaban allí, que recuerdo que era Irving Santo, había otro de otros partidos de los movimientos sociales, me dije, no vayas, Balbina, porque ese tipo está muy agresivo contigo y viene siguiéndote desde hace rato. Entonces, y así me imagino que fue con dirigentes magisteriales, con el propio doctor Mauro Zúñiga, que ahora también desistió por su tema de su enfermedad, como lo acaba de decir. Entonces, ese tipo de seguimiento se daba. Sabían todo. Yo tuve una reunión en la casa de un diplomático en Las Cumbres. Éramos 4 personas. Y al día siguiente apareció unas glosas de un periódico que qué hacía Factor B en una reunión íntima en una casa de un diplomático. Es que el que maneja la información, ingeniera, el que maneja la información maneja el poder. Vamos a la corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Gracias, ingeniera Balbina Herrera. A ver, estamos en medio de los desistimientos y de acuerdo que se han logrado dar en el caso de lo que se llaman pinchazos o espionaje político. Espionaje político es el término, ¿no? Pero dentro de lo que ha dicho usted, yo tengo una pregunta y seguida otra. Primera, ¿usted va a desistir, va a llegar a un acuerdo? Le voy a decir por qué le formulo la pregunta, porque hay muchas dudas. Panamá hay mucha suspicacia, ¿no? Entonces la gente dice, no, aquí si se bajaron la mayoría, ella se va a bajar. Y estoy usando un término vernacular que es como la gente lo maneja. Pero usted mencionó, dice lo siguiente, dice, no estoy interesada en sentarme a conversar con el señor imputado entre comillas, ¿no? Usted lo pone muy puntual. Se va a bajar usted, para usar, repito, esto es coloquial, y usted se va a sentar o no con Ricardo Martinelli como anunció. No, y quiero ratificarlo, como lo he dicho desde el principio, en privado y en público, porque esto es lo que yo le he dicho, se lo he dicho incluso en los mismos acercamientos que intentaron hacerse en las audiencias. Yo le he dicho, no me interesa, porque yo no puedo sentarme con alguien que yo creo que ni siquiera ha aceptado que lo hizo. Es como si en mi casa, usted entra a mi casa y sabe que ocurrió algo y que no, fueron mis hijos, fueron todo el mundo, menos yo que soy la jefa de mi hogar. Yo creo que uno tiene que ser responsable y sobre todo si eres funcionario público. No me voy a sentar, no me interesa, no tengo nada que conversar. Y si le usa y si es bien interpuesta persona, uno vea, aquí tiene esta oferta, un cañonazo, como dicen los mexicanos, un cañonazo muy fuerte, ¿qué pasa? Si hubiese sido así, le tengo que decir que hace mucho tiempo lo he hecho, porque incluso se ha acercado a muchas personas, amigas mías, conocidos, familiares, y ellos todos saben. Hay amigos que llegaron a sentarse conmigo, José Muñoz, que es un gran amigo porque fue diputado conmigo y me dijo, nos podemos sentar. Yo sabía por dónde posiblemente podría venir la conversación. Y cuando me fue a tocar el tema le dije, ¿sabes una cosa, José? Nos sentamos porque te respeto mucho, pero ese tema no me interesa, tú me conoces, no, ni siquiera lo vamos a tocar. Se ha acercado, ha intentado acercarse a hijos, a familiares míos, a cercanos, así como, y mis hijos han sido muy responsables, mi hijo ha sido muy responsable, dice, mira, este es un tema de mi madre, yo no tengo por qué meterme en esto, eso es una decisión particular de ella. Esto es una decisión de familia, licenciado Adames y compañeros, es una decisión de familia que va más allá de un compromiso de un país. Cuando yo digo que esto ya salió de lo que es Balbina Herrera y Ricardo Martinelli, es para sentar precedentes, para que ningún presidente tome el Consejo de Seguridad para perseguir a opositores. No importa quién sea, pero no se puede hacer. Ok, y mire, esto va a quedar grabado, le queda claro, ¿no? Totalmente, okay. Mire, totalmente.
Ok, un giro de timón, ingeniera. Ajá. Cuando usted fue candidata a alcaldesa, se daba por descontado que usted ganaba esas elecciones para alcaldesa. Vamos a desclasificar algo que creo que vale la pena porque en Panamá hay mucha historia que es desconocida. Me gustaría hablar con nombres y apellidos, si es tan amable, ¿no? La pregunta que le voy a formular es la siguiente. Usted era la candidata a la alcaldesa, ya usted tenía casi que asegurado el cargo porque iba volando en las encuestas. De repente, usted hace un giro de timón, voy a parafrasear, y decide correr a la presidencia de la República. Explíquenos ese fenómeno, ese giro que usted le da, ¿por qué? ¿Cómo se da ese giro de timón, ingeniera Herrera? Y si me puede decir los jugadores, ¿quiénes fueron? Por favor. ¿Cómo no? Yo creo que es una cosa muy importante. Hoy a la distancia, con mucha tranquilidad y con responsabilidad te lo puedo decir. En efecto, como dirigente política y social de este país te puedo decir que quizás es una de las pocas decisiones que no tomo yo. Yo estaba, mi nieta Balvinita tiene una cardiopatía muy compleja y veníamos de Boston, de una operación, de la tercera operación de ella. Entonces yo tengo problemas de la columna. Yo sí tengo problemas de la columna y a mí me hizo la cirugía el doctor Sánchez Cárdenas. Él me dijo, te voy a dejar ir a la operación porque la tienes programada en Boston, pero a tu regreso tienes que inmediatamente operarte. Y así lo hice porque mi hermano, y agarró a la doctora Juana y le dice, no puede cargar ni cartera porque puede ocurrir algo allá, y me dio todas las referencias porque si algo pasaba en Estados Unidos. En efecto, yo llegué el 31 de octubre del 2007, así lo recuerdo allá, y el 1 de noviembre yo me hospitalizo en el Hospital Nacional. Salió muy bien la operación, todo lo demás. C5, 4, 5 y 6. Aquí, eso sí, y bien hecha, porque las mujeres, nada de estar abriéndonos esas cirugías tan grandes, sino cosa que menos se vea, ¿no? Yo no entiendo por qué hay que hacer ahora en estos momentos esas cirugías tan grandes cuando la ciencia ha avanzado mucho. Entonces, yo estaba allí, era el 2 de diciembre, porque 2 de noviembre me recuperé rápido, y llegó el presidente Martín Torrijos y el vicepresidente Samuel Navarro. Y con mucha, me dice, tienes que repararte rápido porque tienes un gran reto que hacer. Yo me quedé así. Tienes que subir, tienes que ser candidata a la presidencia. Digo, yo a la primaria, no. Y le digo así a Samuel que está así, yo estoy en la cama. Digo, Samuel, pero si tú eres el candidato, tú eres la figura, tú eres el que más puede tener las posibilidades. Palabras textuales, y que no, lo que digo en privado lo digo en público. Me dice, no, la que marca en todas las encuestas como figura principal eres tú. Y ahí comenzamos a tomar la decisión. Y también tengo que reconocer que son las cosas que uno en política tiene que ser claro. Si Juan Carlos me dice a mí, en lo personal, Navarro, que había un acuerdo previo entre ellos para que él fuera el candidato y no cualquier otra, pero me lo dice así franco, porque las mujeres en políticas esa es la diferencia. Nosotros no tenemos 2 o 3 barajas debajo de la mesa. Si él me dice a mí, Balbina, yo tengo un compromiso, yo llegué a un compromiso con el secretario general, más que con el presidente, con el secretario general, que era el presidente Martín Torrijos, y Samuel Navarro, tenga la plena seguridad que yo hubiese continuado mi ruta. Pero él no me dijo a mí que... La ruta a la alcaldía. A la alcaldía. Yo la conté porque lo más importante es que tú sepas cumplir tu compromiso. Okay. ¿Así? Ok, seguimos desclasificando. Esto es historia, ingeniera. ¿Cuál era ese acuerdo? ¿Cuál era ese acuerdo que no le dijeron? Que me imagino que como participaban en las primarias, ustedes recuerdan que Balbina no aparecía en el panorama, Camila. Estaba el secretario general que luego aspiró a ser presidente y estaba el candidato a la alcaldía que tenía mucho prestigio, que era Juan Carlos Navarro. Eran las figuras importantes en ese momento. Entonces me imagino que era, yo te apoyo en esta cuestión y me das oportunidad a que yo sea el candidato en la próxima vuelta. Eso fue lo que yo sentí que él posteriormente
me dijo a mí, y esto es normal, porque se suponía que el candidato en ese acuerdo era que yo voy a esta vuelta y tú te vas preparando para la siguiente vuelta. Pero aparecí yo que yo no estaba en el panorama, Camila, y en eso, gracias que hayas hecho la intervención, porque las mujeres tenemos eso, las cosas tenemos que tenerlas en blanco y negro. No importa si eres política, eres profesional, porque a veces dejamos las cosas colgantes. Nosotros damos por hecho que la gente piensa igual que nosotras y nosotros tenemos otra visión, tenemos otra forma de hablar, otra forma de actuar. Entonces, yo creo que yo fallé, Balbín Herrera, en no definir claramente mi panorama. Era la primera vez que yo no lo hice y yo tengo que reducir porque hasta ese momento yo había definido toda mi carrera política. Yo quiero aprovechar la presencia de Balbina y su experiencia, porque en Panamá, que no sé necesariamente esto sucede en los demás países, en Panamá hay 5 constantes de un candidato ganador. La primera es que nunca es un candidato oficialista. La segunda es que es, además de candidato, líder del partido que lo postula. La tercera es que no es una sorpresa, es una persona que es presidenciable desde hace por lo menos 5 años, está en la lista de presidenciables. Aquí no aparecen los Fujimoris de última hora. La cuarta es que hizo una alianza, porque candidato de partido único no gana, y es muy sencillo, hay gente dispuesta a votar por Balbina Herrera, pero no por el PRD. Hay gente dispuesta a votar por Juan Carlos Varela, pero no por el panameñismo. Entonces, el partido aliado recoge a ese votante que se le seca la mano antes de votar por el partido respectivo, pero que estaba dispuesto a votar por el candidato. Y la quinta característica es que el candidato ganador representa las condiciones opuestas a las características negativas del presidente de turno. Realmente el candidato ganador derrota al presidente de turno, que no es candidato formal, y no necesariamente al candidato oficialista. Habiendo dicho esto, y esta explicación se puede hacer más profunda, cuando ha habido candidatos oficialistas que pudieran haber ganado, el presidente en ejercicio tiende a sabotear a su propio candidato. Entonces yo quiero saber si en el caso de Balbina Herrera hubo un apoyo irrestricto del presidente Torrijos o hubo cosas que el presidente Torrijos hizo en algún momento abierta o subrepticiamente para no favorecer la candidatura de Balbina Herrera. Porque ha pasado con otros candidatos. Ok, adelante, ingeniera. Claro, yo quiero decirte lo siguiente. Primero que parto diciéndote que al tener dos candidatos fuertes en las primarias nos fraccionamos. La diferencia en el partido entre Balbina Herrera y Juan Carlos Navarro fue muy poca. Estamos hablando de 3-4% de lo que es el tema de la diferencia de votos. O sea, nosotros en ese periodo salimos a votar casi 400,000 personas en esas primarias. Y eso nos fraccionó a tal grado que hoy en la distancia, en un espacio que se dio allá en el SPA, el imputado me dice, no entiendo cuál es el problema que tiene ella si Juan Carlos se fue con toda su gente a apoyarme a mí en aquel entonces. Está hablando de Ricardo Martinelli. Usted está hablando de Ricardo Martinelli. Sí, claro. En las audiencias en la Corte Suprema de Justicia me lo dijo. Y yo tengo información para dársela, dijo él. Pero yo, de verdad, en este problema no he querido mezclar el tema político con el tema electoral. Tengo que seguir diciendo. En segundo lugar, yo quiero que ustedes entiendan que para una persona como Balbina Herrera, que siente que su crecimiento desde educación personal y político ha sido en este proceso desde 1968 a esta parte, hasta lo que yo llevo, porque si no hubiese existido un Omar Torrijos Herrera que dio oportunidades, que dio apertura, que nos permitió entrar a la universidad, esta que está aquí hoy, Balbina Herrera, no hubiese tenido esa oportunidad. Igual que yo, cientos de panameños. Ojo, también hay otro sector que opina distinto, pero yo me siento representada en este proceso. Así que yo tenía y le voy a decir, tenía un compromiso moral de apoyar
a Martín Torrijos como hijo del general Torrijos. Eso para permítame, ingeniera, le voy a robar unos minutos adicionales. Sí, perfecto. Porque esto se pone interesante. Estamos desclasificando la historia política de este país hoy con la ingeniera Balbina Herrera Araúz. Viene más, no se vayan. En Infoanálisis continuamos con esa marca registrada que tenemos de la desclasificación de la historia, más que todo la política en Panamá. Y esto es un pasaje donde nuestra invitada, la ingeniera Balbina Herrera Araúz, tiene líneas muy puntuales en cuanto a esa historia política que no se saben. Por eso estamos desclasificando con ella. Milton, usted iba, después de lo que ella dijo, algo cortito para que nos responda la ingeniera. Yo comentaba en el 2009, en la época de la campaña, cuando surge la candidatura de Balbina, que Balbina Herrera era el prototipo ideal que hubiera soñado Omar Torrijos como candidata presidencial del PRD, y que a pesar que él dijo que lo que yo quiero para mis hijos lo quiero para mi pueblo, ni siquiera Martín Torrijos era el producto del proceso revolucionario, y sí lo sería y sí lo fue Balbina Herrera, porque Balbina Herrera es una mujer de origen humilde, con una mezcla étnica que tiene de blanco, de cholo, de negro, que se hizo por la escalera, subiendo peldaño por peldaño en el proceso político y en sus estudios como ingeniera, etcétera. O sea que reunía todo ese paquete que pudiera subsumir o resumir lo que era el proyecto del proceso de Omar Torrijos. Y que estaba un producto que realmente se podía vender muy bien a las personas que estaban inspiradas por Omar Torrijos. Y yo creo que era la candidata representativa de ese proyecto llegando a su culminación, ¿no? En pocas palabras, palabras más, palabras menos, Martín Torrijos y Samuel Luis Navarro, ¿entendieron eso o había otras razones para invitarla a usted a ser la candidata, ingeniera? Yo ahí no te puedo decir, quiero ser franco, esa fue la conversación que tuvimos. Las primarias se polarizaron tanto que hubo que tomar decisiones, pero también tengo que decirte que en el camino sentí que luego ya de ser la candidata oficial y yo asumí mi reto, y te tengo que decir que también se lo he dicho, aparte de los sectores de la embajada americana, que si esa unión en el día de la toma de posesión del presidente Obama no se hubiese hecho allí, ten la plena seguridad que yo hubiese ganado las elecciones, porque la alianza entre el PRD y el Partido Popular en aquel entonces, yo tengo que reconocer que producto de esa relación, si yo tengo que sacar algo significativo, es que el doctor Arias Calderón, Teresita Arias, partidos que habían sido confrontados fuertemente con nosotros, me apoyaron en mis primarias. Estaba Culioles y todo el grupo, ahí está Milton que puede decir lo que fue una relación, y por eso yo puedo hoy decir con mucho respeto que posinvasión nosotros aprendimos a entender otro Panamá que antes de la invasión no se dio, porque estábamos polarizados también. ¿Pero qué ocurrió en la reunión esa con el presidente Obama? ¿Qué fue específicamente lo que rompió todo, ingeniera? Estábamos ya en enero, 20 de enero, en temas de la relación. Ya todas las encuestas marcaban que yo estaba por encima de el señor Martinelli, el presidente Varela y yo. Y se da una reunión que después los propios protagonistas dijeron, donde se llevaron las encuestas. Yo salgo, yo estaba con mi hijo ahí en esa reunión porque estábamos viendo, fuimos invitados todos, y hay un cuarto enfrente. Tú ya entras a la embajada aquí en la cresta, hay un cuarto, la embajadora... A la derecha, a la derecha. Exactamente, a la derecha. Ajá. Cerraron la puerta y entró el señor Arias Calderón, Juan Carlos Varela y el señor Ricardo Martinelli. Claro. Y cuando salieron allí, se corrió el rumor inmediatamente en la tarde que habían hecho la alianza. Luego se van a Canal 2 y hay un programa que hace Lucy Molinar, que es Historia Patria, donde ellos dicen por qué se tienen que unir. Fue producto después de esa reunión en la embajada americana. En la embajada, ok. Entonces, luego de allí, yo saco 600,000, casi 680,000 votos en esas elecciones, y por supuesto la alianza Cambio Democrático, Partido Panameñista, la sumatoria nos ganan, pero
cuando hay una cosa que comienza, empieza mal, te culmina mal. Y resulta de que al 2 años se fue al traste. Yo sigo teniendo, ojo, yo quiero que ustedes entiendan que Balbina Herrera es una persona que se reinventa permanentemente. Yo no me quedo, ya bueno, eso pasó, no fui la alcaldesa, fui candidata presidencial, disfruté, me comprometí con todo ese proceso, perdí las elecciones y yo digo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Hice mi luto, lloré, bueno, y hice mi papel de oposición y comencé con el tema legal de denuncias formalmente contra el presidente Ricardo Martinelli, y en ese entonces fue una confrontación. Yo tengo 11 años de estar en este problema legal con el presidente, por supuesto. Nadie se pelea con un presidente de la República, perdón, usted sabe, y menos en países como el nuestro, pero bueno, yo lo hice, pues. Camila. Yo quisiera aprovechar que está Balbina para una desclasificación y luego le paso a Camila. En el año 90, Balbina Herrera era una beligerante diputada del PRD. Estábamos dentro del año de la invasión probablemente, no creo que llegamos al 91 en este momento. George Bush viene a Panamá. George Bush padre. Y se da un evento en la Plaza Porras en donde se da una represión. Balbina está defendiendo a un manifestante, hay unas imágenes y le aguan la fiesta, a George Bush se lo tienen que llevar, no se da el evento. Y uno dice, Balbina Herrera es la enemiga número 1 de George Bush. Pero yo tengo entendido que George Bush, no sé cuánto tiempo después, empezó a mandarte tarjetas de Navidad. Yo quisiera que tú nos cuentes eso, cómo cambia esa relación con George Bush, porque la imagen que hay es que ustedes eran enemigos mortales. Cuando él viene, Martín, siendo presidente, y antes tiene una buena relación con Bush. Ustedes saben que él siempre ha tenido esa relación. Y el presidente Bush vino a Coiba, él quería conocer, vino acá, pero allá en cuestiones privadas. Con el hijo, yo había estado en México en su primera candidatura, que fuimos allá cuando el presidente Torres 2008. Entonces, él me manda una tarjeta y en todas las cuestiones yo estoy clara. Entonces, él me, de una forma jocosa dice, sé que estás de ministra de un gran amigo del presidente Torrijos. Ahora estoy aquí, pero tengo los ojos nublados, pero no de las bombas, de los gases lacrimógenos, sino de verme, la alegría de estar aquí viendo esta belleza aquí en la isla de Coiba. Él vino a ver esa reserva. Eso para mí era una cosa sumamente interesante. Después vino el hijo, yo ya siendo ministra lo atendí. Y yo he tenido una buena relación con la embajada. O sea, yo no soy de esas mujeres que, ay, ustedes se metieron conmigo, no dejaron ser presidenta, no sé qué. No, fue parte de la historia, del contexto de ese momento. Y nosotros, los dirigentes sociales y políticos, tenemos que entender que tú tienes que continuar y que tú te tienes que elevar por encima de esos elementos que te duelen como ser humano, pero que no te puedes quedar lamentándote y mordiéndote las uñas permanentemente. Camila. Más allá de esa reinvención que usted menciona, hay muchas críticas a usted, y así va a ser por siempre, por su rol durante la dictadura. Y hay quienes siempre exigen que no ha habido ningún tipo de reparación o consecuencias al respecto. ¿Qué le diría usted a estas personas? Camila, mi papel en la dictadura, que se llama, yo divido siempre el proceso revolucionario en 3 etapas. Una, la etapa del general Torrijos, que fueron de 11 años. Después, cuando él muere, que viene el general Flores, el general Paredes. Y luego del 87 al 89, que fue Noriega. Hay 3 fases que tú la tienes que definir claramente. Mi proceso en todo esto ha sido, cuando se dio el golpe tenía 14 años. Luego entonces el proceso, cuando yo iba a ser alcaldesa de San Miguelito, tengo 29 años. Electa por votación popular. La primera alcaldesa del distrito de San Miguelito, electa por votación popular en unas primarias rudimentarias en aquel entonces. ¿Qué me dicen a mí? Que cuando yo estaba en San Miguelito, yo fui parte de los batallones de la dignidad, que hubo asesinatos, era amiga de Noriega. Camila, a ti que eres joven y tú que lo puedes transmitir como periodistas y como... Yo no era amiga de Noriega. Yo no era amiga de Noriega. Yo era la alcaldesa de San Miguelito. Yo estaba allí y había una confrontación de lo que era el lado civilista
y los sectores de la Fuerza de Defensa. Y ten la plena seguridad que en ese momento, en ese contexto histórico, mi sector representaba el sector de la Fuerza de Defensa con los sectores populares. Yo no maté a nadie. Yo no era de los probado en la última audiencia que tuve. Yo jamás fui de los batallones de la dignidad, pero yo jamás voy a renegar de que esa estructura estuvo en ese periodo. Pero ¿qué es más? En 1990 al 94 en la Asamblea, y ahí está Milton Enríquez, intentaron levantarnos la inmunidad a nosotros, a Elías Castillo, a Alemán Boy, a Balbín Herrera, y creo que era alguien adicional. Ya a las 3 de la mañana, después de un largo debate, nosotros nos quitamos la inmunidad para que nos investigaran. En menos de, en una situación de crisis, porque éramos 7 legisladores, 28 miembros de la Democracia Cristiana, Molirena y el doctor Arnulfo Escalona, que dirigía en aquel entonces el Partido Liberal. Y tuvieron que cerrar los casos. Yo no tenía mayoría en la comisión de credenciales. Nosotros éramos minoría, éramos 7. Y no pudieron comprobar nada. Y por eso es mi relación, y siempre lo digo, además, independientemente de lo que sea, yo siempre he pedido disculpas en mi actuación a lo largo de mi vida política. Lo he dicho y lo voy a repetir permanentemente. Lo que yo le digo a la gente, tú no me puedes solamente soslayar por un periodo de un contexto de mi vida, sino dime, después del proceso, después de la invasión, ¿qué ha sido Balbín Herrera? Entonces, ¿por qué siempre si no me ves en caso de corrupción? No me ves en caso a mí de matraqueo fuera de lo que es normal, de lo que debe ser la actuación de una persona y un profesional. Entonces, qué bueno que me lo preguntas porque siempre es el momento para aclarar situaciones. Ahora, Balbina, la No, historia... Rubén, lamentablemente tengo que irme porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Oh, quedamos... Ingeniera, quedamos para otra porque vale la pena. Pero de verdad, vamos a hacerlo porque tiene que venir la parte, porque esto continúa, ¿les parece? Y la pregunta que va a hacer Rubén en el próximo programa, me imagino que va a ser candela.